tiene a su lado, su derecha, su izquierda, que tiene detrás, tiene de frente, y ahora puede sentarse. Amén. Para ubicarnos, hoy es el primer día de Semana Santa, la Semana Mayor. Y es interesante cómo es que la tradición hace que los templos se llenen esta mañana. Y cuando venía camino hacia acá, veía los diferentes templos, las guaguas iban llenas, habían hasta algunos sitios donde iban a haber procesiones. Sin embargo, a pesar de la religiosidad de estos días, el ser humano sigue siendo el mismo. Y el miércoles, camino a mi trabajo, iba escuchando la radio, y de momento me sorprendió un anuncio de una cadena de supermercados que decía: ahorros para reflexionar. Y es la primera vez en mi vida que yo puedo considerar el ir al supermercado como una experiencia para reflexionar. Aunque los precios sí hacen reflexionar a uno. No es necesariamente la reflexión de Semana Santa que necesitamos. Porque yo no creo que cuando usted coge un saco de papa en sus manos, te dice: gloria a Dios. Qué lindas papas. Qué yautía tan bonita hizo el Señor. Qué malanga. No creo que hagamos eso, pero si lo hace, amén. Sin embargo, la publicidad tan creativa que tenemos en este país, que utiliza aún la Semana Santa para tratar de sacar dinero. Pero en esta mañana recordamos el día en que Jesús entra a Jerusalén en su última semana sobre esta tierra. Y el carácter de este día es uno que permea en todas las iglesias, en todas las tradiciones, un ambiente de ¿qué? De gozo, de alegría. Aún las iglesias más tradicionales, aún las iglesias más conservadoras, este es un día de alegría, de gozo, de regocijo, porque el Señor llegó a Jerusalén. Y la pregunta de esta mañana: ¿es esa una característica en tu vida? Es el gozo. El gozo, un carácter en tu vida, forma parte de las señales que tú llevas contigo. En la iglesia que yo me crié, había un hermano que se llamaba el hermano Joaquín. Y el hermano Joaquín siempre estaba contento. Siempre contento. En todos los años que yo conocí al hermano Joaquín, yo nunca lo vi triste. Y era un hermano tan gozoso, era aquel ejemplo de lo que es el gozo viviente. El problema era que cuando iba a los funerales también iba gozoso. Y alguna gente no lo miraba bien. Pero Joaquín se gozaba, no importa cuál fuera el servicio. No importa quién predicara, no importa quién dirigiera. Joaquín estaba gozoso. Y usted no podía agitar mucho porque salía hablando lenguas en cualquier momento. Porque ese era un gozo y un regocijo hasta el día en que se fue con el Señor. Así estuvo Joaquín. Y aunque yo no quiero decir en esta mañana que cada cristiano tiene que estar hablando lengua donde quiera que vaya, sí quiero decir que una de las marcas que señalan al cristiano es el gozo. Debe ser el gozo. Pero ¿qué pasa cuando no hay gozo en la vida del cristiano? Pablo, en la carta a los Filipenses, que es la carta del gozo, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si usted busca esa carta, la palabra gozo, o regocijarse, o gozarse, aparece más de 15 veces en esa carta. Y lo interesante de todo esto es que cuando Pablo escribe esa carta, está preso. Es una de las cartas de las prisiones. Y un preso diciendo que está ¿qué? Gozoso. Y le dice a los demás que estén ¿qué? Gozoso. Cuando usted tiene problemas, cuando las cosas no van bien, cuando el diagnóstico fue positivo,
cuando hay problemas en casa, cuando hay problemas en la iglesia, usted tiene gozo. ¿Cómo lo ven sus compañeros de trabajo? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Puedes decir que tú eres una persona gozosa? Permea en tu vida la alegría, el gozo, la pasión por Cristo. ¿O eres una persona triste, lúgubre, que anda llorando y que parece cuyo tema es sufrir, me tocó a mí en esta vida? Porque hay cristianos que parece que toda su vida se la van a pasar llorando. Y hay momentos en que hay que llorar. Y hay momentos de tristeza. Y hay momentos de dolor. Y hay momentos en que el gozo se puede escapar de la vida del cristiano. Y hacia eso vamos esta mañana. Pero no puede ser la constante de la vida de un cristiano las lágrimas, el llanto y la queja. Porque entonces el testimonio que estamos dando al mundo es un testimonio falso de Cristo. Hace unos días atrás conversaba con una amiga sobre el por qué a veces nuestros muchachos, nuestros hijos, no se ven tan entusiasmados en las cosas del Señor como uno quisiera. Y yo le di el ejemplo de otra persona cuya hija sí yo la veo entusiasmada en las cosas del Señor. Y ella me dijo: Samuel, lo que sucede es que si tú ves cuando esa persona ministra, ella lo hace con pasión, ella lo hace con gozo. Y cuando la hija ve a su madre ministrando con gozo y con pasión, le está llevando el mensaje de que servir a Cristo da gozo. Y eso que me dijo esa amiga me dejó pensando. En nuestro servicio a Dios, ¿permea el gozo? ¿Está bañado de gozo y de alegría? ¿O es simplemente una carga que yo tengo que llevar? Cuando llega el domingo por la mañana, ¿cuál es el ambiente que hay en su casa? Ay, domingo. Y tenemos que ir para la iglesia. Ay, ¿por qué no cambiaron el culto para otro día? ¿Por qué no lo ponen para la 1 de la tarde? ¿Qué usted cree? Sería mejor. Uno podría dormir toda la mañana, almuerza y después viene y duerme aquí tranquilito. Porque servir a Dios se ha convertido para algunos en una carga. Sin embargo, para Pablo, servir a Cristo era gozo. Aunque estuviera encadenado, aunque estuviera prisionero, aunque estuviera pasando por el peor momento de su vida, Pablo estaba gozoso. Y en esta mañana quisiera hablar de algunas de las razones por las que alguna gente no tiene gozo al servir a Cristo. La primera razón por la que una persona no tiene gozo al servir a Cristo puede ser porque no conoce a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, esto que estamos realizando en esta mañana es mera actividad religiosa. Es simplemente un ritual, es simplemente otra ceremonia más. Aquí no va a pasar nada. Porque si yo no tengo a Cristo, no tengo el gozo de saberme perdonado. Si yo no tengo a Cristo, yo no tengo el gozo de saberme que he sido libertado del infierno. Si yo no tengo a Cristo, no tengo el gozo de saber que tengo vida eterna. Si yo no tengo a Cristo, yo no tengo esperanza, sencillamente. Porque Cristo es todo eso en nuestra vida y mucho más. Si una persona no tiene gozo en su vida, puede ser que no haya conocido a Cristo. Porque cuando yo conozco a Cristo, el saberme parte de la familia de Dios, el saberme parte de estar en comunión con ese ser tan grande, tan santo, tan puro, tan precioso, que me ha lavado por su sangre, eso me da gozo. Yo sé que algunos de ustedes han visto la película Las Crónicas de Narnia. A mí me gustan las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia fueron escritas por un profesor inglés, C.S. Lewis. C.S. Lewis era profesor de literatura medieval en la Universidad de Cambridge. Así que era un genio en estas cuestiones de literatura. Pero era agnóstico. Él
decía que puede que se crea, puede que sí, puede que no, puede que no. No sabemos si Dios existe. Era un incrédulo. ¿Y usted ha visto la película del Señor de los Anillos? El escritor le habló entonces, el escritor de esa película era creyente, y le habló a C.S. Lewis de Dios. Y como ambos eran escritores, pues hubo esa dinámica. Y para hacer el cuento largo corto, comienza ese peregrinar de este hombre que no creía, porque es una mente brillante, y comienzan ellos a conversar y él a tener diálogo, hasta que él ve que sin Dios en realidad la vida no tiene sentido. Si tú sacas a Dios de todo esto, la vida no tiene sentido. Somos los más miserables de toda la tierra si Dios no existe. Y cuando C.S. Lewis descubrió eso, escribió un libro que se llama Cautivado por la alegría, o Cautivado por el gozo, depende de la traducción que usted utilice. Porque él en ese libro expresa y narra toda su vida de que era un niño y cómo la religión para él era una carga, era una pesada carga, hasta que descubrió que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay esperanza. Y cuando él tuvo un encuentro con Cristo, cambió toda su vida. Y era utilizado ese conocimiento que él tenía en la literatura medieval y antigua para llevar el mensaje a Cristo. Si usted ha visto la primera película, ¿quién era el león? Es Cristo. El león que da su vida por su amigo, pero que luego ¿qué hace? Resucita. Y entonces le da la victoria final a su pueblo. Y en todas sus obras, él introduce el mensaje cristiano de una manera bien particular, porque él tenía a Cristo, conoció a Cristo. Agustín, conocido por nuestros hermanos católicos como San Agustín. Agustín era un hombre que vivía una vida licenciosa, era un promiscuo. Su madre era una mujer creyente, que pasó toda su vida orando por él. Hasta que un día, cuenta Agustín en su libro Confesiones, que él comprendió que la gracia de Dios era más grande que su pecado, que no era haciendo cosas, sino simplemente rindiéndose a los pies de Cristo que le podía encontrar salvación. Y San Agustín usa esa misma expresión: y me llené de gozo. Cuando esa verdad llegó a mi vida, llegó el gozo a mi vida. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dice él que a la edad de 20 años él estaba metido en cosas, en tantos pecados, y un día caminando por los campos, algo iluminó su cabeza, algo iluminó su mente, y fue la gloriosa verdad de que Dios, a través de su gracia, quería salvarlo. Y dice Bunyan que cuando yo en ese momento reconocí que mi pecado no era mayor que la gracia de Dios, y que Dios, por su infinito amor y su infinita misericordia, simplemente quería tener relación conmigo, ese día yo fui libre y me llené, dice él, de gozo. Así que si usted no tiene gozo, si en su vida no hay gozo, quizás considere la posibilidad de que usted puede ser religioso, pero no tener a Cristo. La otra posibilidad para que una persona no tenga gozo es que aún siendo cristiano, se haya dejado arrastrar por el legalismo. ¿Y qué quiero decir? Es alguien que conoció a Cristo. Pablo en su carta a los Gálatas expresa esto. Mire, ustedes empezaron muy bien, le dice Pablo a los Gálatas, creyeron en Jesucristo, confesaron a Cristo, fueron libres en Cristo, pero con el tiempo como que empezaron a cambiar. Y vino alguien y le dijo, además de creer en Cristo, tienes que hacer esto. Además de creer en Cristo, tienes que someterte a tal ceremonia. Además de creer en Cristo, tienes que circuncidarte. Además de creer en Cristo, tienes que llevar esta dieta. Además de creer en Cristo, tienes que... Y empezaron a añadirle cosas. Y cosas además de Cristo. Y cuando la gente le empieza a añadir algo a la obra de Cristo, dañó la ecuación. Entonces, ¿qué pasó? Aquella gente que era libre en Cristo comenzaron a practicar ceremonias y ritos del Antiguo Testamento que ellos no tenían que practicar, y se hicieron esclavos. Y eso les robó el gozo. Porque ahora
no venían a la casa de Dios a adorar al Dios que nos había hecho libres. Ahora no venían a adorar al Dios santo y poderoso que quería tener comunión con ellos. Ahora venían a la casa de Dios a satisfacer unas demandas, a pagar un precio, a cumplir con la cuota, a acumular puntos. Porque a Dios, además de creerle, había que apaciguarlo, había que comprarlo. Mi amado, si usted viene a la iglesia a acumular puntos, a cumplir con su cuota, está desenfocado totalmente. No venimos aquí a acumular puntos, no venimos aquí ni a tratar de balancear, porque como esta semana di bastantes resbalones, pues entonces balanceo un poquito la cosa. No se trata de eso, mi amado. Yo soy libre por la sangre de Cristo, por el sacrificio de la cruz del Calvario. Yo no vengo aquí a pagar pecado, porque eso me robaría el gozo, porque nunca estaría seguro de mi salvación, porque si creyendo que por venir a la iglesia o por cumplir con tales rituales o tales ceremonias es que yo gano la salvación, nunca estaría seguro de nada. Y a los Gálatas les pasó eso, y es por eso que Pablo le dice: miren, escuchen bien, solamente en Cristo hay libertad. Señor, aleluya. Abandónate en los brazos de Jesucristo. Deja que el gozo de Dios te llene. Deja que el gozo de Dios sea tu fortaleza. Señor, aleluya. Deja que Dios sea el que tenga esa relación contigo. Porque al fin y al cuentas, mucha gente se cree que el ser cristiano es cuestión de seguir unas reglas. Yo soy cristiano, pues entonces ahora tengo que seguir estas reglas. Entonces tomamos la lista de reglas y decimos: bueno, estas son las reglas que voy a seguir, y cuando yo cumpla con todas estas reglas, pues yo soy cristiano. Y entonces la vida cristiana se convierte en ¿qué? Algo pesado, en una carga, porque entonces voy tratando de cumplir con esta serie de reglas y todos los días me miro en esas reglitas y digo: no, esta la fallé, esta la cumplí, esta no, voy a tener que añadir otra. Y nos pasaremos toda la vida sin gozo, sin alegría, tratando de satisfacer a un Dios airado, a un Dios enojado, a un Dios que está buscando cualquier falla para de allá desde el Olimpo y darle un rayo. Y eso no es. Dios quiere tener comunión contigo. Y quiere que simplemente tú y yo aceptemos el hecho de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Que solamente a través del sacrificio en la cruz del Calvario obtenemos salvación. Que no importa cuántos ayunos, cuántas oraciones, cuántos peregrinajes. No. Eso no va a pagar mi pecado. Mi pecado lo pagó Cristo en la cruz. Y cuando yo dejo mis cargas allí, a los pies de la cruz, yo soy libre. Y me lleno de gozo. Y me lleno de gozo. Pero hay gente que han creído en el Señor. Realmente han creído en el Señor. Y voy a hacer un paréntesis, aunque forma parte del mensaje. Pero quiero traer esto porque a veces hay condiciones físicas que llevan a la gente a perder el gozo. Me explico. Antes de estar en esta congregación, estuve en la congregación donde había una joven dama de la iglesia que poco a poco en la iglesia comenzó a deprimirse. Una mujer muy activa en la iglesia, esposa de dos adolescentes muy buenos. El Espíritu Santo está dando esta persona. Y esta señora comenzó. Olvídense de nuestra amiguita que ella se va a posar, ya se posó. Comenzó a perder el gozo. Su esposo era el líder de la iglesia, uno de los parte de los ancianos de la iglesia, y ella fue a consejería con el pastor. El pastor comenzó a hablar con ella y no encontró nada. Su vida estaba normal, su doctrina estaba correcta, ella estaba confiada en Cristo, ella estaba segura de su salvación en Cristo, ella no estaba haciendo nada que estuviera fuera de lugar. Y el pastor le dijo: ve al médico y haz que te chequeen. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que descubrieron que ella tenía un desbalance químico. Un desbalance químico, que es una sustancia que ella debía tener, que tenemos ciertos niveles en el cerebro, a ella le habían bajado. Por ciertas condiciones físicas de la edad y otras cosas. Le dieron una pastilla, ¿y qué pasó?
Se eliminó todo. Y yo no estoy en esta mañana diciendo que Prozac y el Espíritu Santo son la misma cosa. No me malinterpreten. No me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que en ocasiones hay personas que por ciertas condiciones físicas y mentales pueden deprimirse y perder el gozo. Ya entonces, ahí entra ¿qué? La medicina. Porque para algo Dios le dio la sabiduría a los médicos, ¿no? Nosotros creemos que cuando los médicos no pueden, entonces Dios mete la mano. Y aquella joven dama recobró su gozo, recobró su pasión por Cristo, simplemente tomándose una pastilla. Porque el problema no era espiritual, el problema era físico. Ahora, hay gente que pierde el gozo. Son buenos cristianos, han creído en Cristo como su Salvador, tienen su confianza puesta en Dios, saben muy bien lo que dice la palabra, pero se han desenfocado. Hemos puesto nuestra mirada, hemos fijado nuestra atención y nuestra vida se ha centralizado en cosas de este mundo. Ya no es Cristo mi meta, ya no es Cristo el blanco de la soberana vocación. Ahora el blanco de mi vida es mi trabajo. Y yo vivo para trabajar. Y mi trabajo es lo más importante, dice esta persona. Otros dicen, no. Mi familia es lo más importante. Dios va a quedar en un segundo lugar. Y enfocan toda su vida en su relación familiar. Y hago esta aclaración. Después de Dios, la familia. Después de Dios, la familia. Ese es el orden. Dios, la familia, y después por ahí acomode todo lo que quiera. Pero cualquier cosa, llámele y póngale el nombre que usted quiere, que ocupe el lugar que le toca a Dios, se convierte en ¿qué? En un ídolo. Criticábamos a nuestros ancestros que adoraban piedras, que adoraban árboles, que adoraban estatuas, pero nosotros tenemos nuestros propios ídolos modernos. Y se llaman trabajo, y se llaman placer, y se llama comodidad, y se llama el carro, o se llama la casa. Entonces ponemos nuestro corazón en eso, en el carro, en la casa, en el trabajo, en mi pareja, en mis hijos. Y cuando mis hijos, mi pareja, mi carro, mi trabajo fallan, ¿qué pasa? Nos desmoronamos, perdemos el gozo. Y aunque no fallen, lo perdemos igual. Porque Agustín descubrió algo, y es la frase tan famosa que Agustín dijo: Dios nos hizo de tal manera que nuestras almas solamente encuentran descanso en Él. Somos así. Dios nos hizo de esa manera. Y si yo no estoy en comunión con Dios, si yo no estoy enfocado en Cristo, el autor y consumador de la fe, voy a perder el gozo. No importa que sea un buen cristiano en términos de cumplir con las reglas, no importa que sea un buen ciudadano en parte por cumplir con mis deberes cívicos, no importa que sea un buen estudiante, un buen trabajador, si Cristo no es el centro de mi vida, yo voy a perder el gozo. Porque Dios no puede ser sustituido por nada. Creemos que puede ser sustituido, pero no. Y el famoso ejemplo que yo utilizaba con los jóvenes hace unos años atrás. Tómate un flashlight. Un flashlight, quítale la tapita y métale billetes de $100. Llena el flashlight con billetes de $100. Dele al botón, ¿qué va a pasar? Nada, pero si tiene miles de dólares dentro, ¿por qué no funciona? No. Sácale los miles de dólares, métale algo que dé gozo, que dé placer. Métale licor, póngale el flashlight licor, ¿qué pasa? Prende el flashlight. No va a prender. Póngale algo que se fume. Tampoco. Ni Coca-Cola, tampoco, nada. ¿Qué necesita el flashlight para
batería, la pila. Y en nuestra vida la pila es Dios. No importa lo que yo me meta, yo necesito a Dios. No importa lo que yo busque, lo que yo trabaje, lo que sea mi meta sobre esta vida, si Dios no es el centro de mi vida va a ser un fracaso. Ay, hermano, pero yo conozco mucha gente exitosa, que no son creyentes. Tendrán mucho dinero, tendrán mucho poder, pueden tener fama, pero no son exitosos. El éxito únicamente se alcanza cuando una persona cumple el propósito para el cual Dios la llamó. No importa el que sea cuidando leprosos en la India, sea predicando el evangelio en Haití, sea enseñándoles a los niños que no saben leer en un país del tercer mundo, como sea, pero si mi propósito yo no lo cumplo, no importa que mis metas personales yo las pueda alcanzar, yo no soy exitoso, porque no he cumplido el propósito para el que Dios me creó. Y hay mucha gente que no son felices en la vida porque simplemente Dios no es el centro de su vida, están alcanzando sus propias y particulares metas, pero no tienen gozo. Y no hay un ser más gozoso en la vida el que sabe que su vida es usada por Dios. No hay gozo más pleno, no hay gozo más grande el saber que yo estoy dentro de la voluntad de Dios. No hay gozo más grande el saber que yo tengo comunión con aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y todo el universo, y que Él y yo somos íntimos. Porque Él es la fuente de mi gozo. No son las cosas, no son la gente, no es la iglesia, es Él. En tanto yo esté en comunión con Él, habrá gozo en mi vida. En tanto mi relación con Él sea buena, yo voy a vivir una vida de gozo, una vida plena, una vida de satisfacciones. Sáquelo ahí, ponga sus metas, haga sus planes, haga lo que usted quiera con su vida, pero al fin de su carrera usted va a encontrar su vida vacía. Al fin de su carrera usted va a encontrar que no hay gozo. Por eso es que a veces vemos gente que tienen fama, que tienen dinero, que tienen poder, y de momento a la mañana, ¡pum!, se suicidó. Y dice, ¿cómo es posible? Si tenía todo lo que se supone que un hombre o una mujer pueda añorar en esta vida, ¿por qué lo hizo? Simplemente su vida no tenía propósito. No sabía por qué estaba sobre la faz de este planeta. Simplemente pensó que acumulando bienes, acumulando riquezas, teniendo cosas, iba a alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, mis amados, que sea el gozo de Dios el que llene nuestras vidas. No el gozo efímero de una fiesta. Porque nosotros podemos ir a una fiesta y sentirnos contentos. La gente va a la fiesta y se siente contento, por eso van a la fiesta, ¿no? Porque yo no he visto a nadie que en una fiesta se ponga a llorar. La gente va, ríe, se disfruta, claro que sí. Pero al otro día, ¿qué sucedió? Ay, la joven, la resaca, el dolor de cabeza, los bolsillos vacíos y los recuerdos de cosas que no debieron pasar. Ese gozo es ¿qué? Pasajero. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un gozo permanente. Un gozo que dura para siempre. Un gozo que no depende de las circunstancias, porque el gozo proviene de mi relación con Dios y de Él hacia mí, no de acá hacia mí. Y Pablo puede decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Regocíjense en quién? En el Señor. Que sea el Señor mi meta, que sea el Señor la fuente de mi gozo. Si Él es la fuente de mi gozo, yo voy a tener gozo siempre. ¿Quiere decir que yo nunca voy a estar triste? No, no he dicho eso. Habrá momentos en la vida en que estemos tristes. Habrá momentos en la vida en que vamos a llorar. Habrá momentos en la vida en que vamos a derramar lágrimas y que el día parece oscuro y parece que no va a terminar nunca. Puede que pase tiempos para nosotros largos en que no encontramos salida al problema. Pero yo le aseguro algo. Eso tendrá su fin.
porque el Señor lo sacará de ahí. La Biblia dice que Dios es el Dios que junto con la prueba da la salida. Y Él va a hacer que tu lamento, como dice el salmista, se convierta en baile. Esa es la esperanza que tiene el cristiano, que sabe que los momentos de prueba son momentos pasajeros y que nosotros vamos a tener gozo perpetuo, pleno, profundo, como aquella gente que gritó: ¡Hosana! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros también proclamamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dijo Nehemías. El gozo del Señor es mi fortaleza. No son las circunstancias de la vida, no son los placeres pasajeros, es Dios. Solamente en Dios hay gozo pleno y real. Lo demás es partido. Solamente en Cristo hay gozo. Solamente en Cristo hay regocijo. Solamente en Cristo hay esa paz duradera que el mundo desea y que está buscando. En esta mañana, si usted llegó aquí y no tiene gozo, sería un buen día para encontrarse con Cristo. Que de la misma manera que Cristo entró en Jerusalén hace más de 2000 años atrás, esta mañana entre en su vida y pueda compartir con Cristo la vida y el gozo que da. O quizá usted es creyente y su vida se ha desenfocado un poquito y necesita enfocarse nuevamente en Cristo. O está pasando por un momento difícil y el gozo de Dios como que se ha escapado. Y venir a la iglesia se ha convertido como un martirio, en una tradición, en una carga. Este es el momento. Incline su rostro, vamos a orar.